Este no es presidente, es una puta década. Una mañana de alegría porque se da a conocer la noticia de que Enrique Peña Nieto anuncia el indulto para Alberto Patistán. Qué historia la de Alberto Patistán, el profesor indígena chiapaneco que ha estado 13 años en la cárcel en un proceso absolutamente irregular, que llegó finalmente hasta la propia Suprema Corte de Justicia, que el sistema de justicia no encontró cómo resolver algo que a todas luces tenía que resolver para darle libertad a Alberto Patistán, que quedó en una circunstancia que ahora, a la luz de la distancia y de los años, se convierte en emblemática, en el caso emblemático de Alberto Patistán. Después de la pausa, le doy los detalles. Con la mayor cobertura. Que me produce alegría, desde luego, saber y dar a conocer la información sobre Alberto Patistán, que quedará libre a raíz de todo este proceso que se dio, en donde intervino el Congreso de la Unión, en donde finalmente el presidente de la República anuncia que indultará a Alberto Patistán, el profesor indígena chiapaneco que durante 13 años se ha mantenido en la cárcel después de un proceso judicial verdaderamente irregular, y que, bueno, pues como decíamos, puso a prueba al sistema de justicia de este país. Y bueno, pues la salida final que se tiene para darle libertad a este hombre que ha estado en la cárcel, a pesar de que todo el mundo sabe que no debió haber estado en la cárcel durante estos 13 años, se da por la vía precisamente de la acción del Congreso, de la acción del Ejecutivo y de lo que ya anuncia Peña Nieto a través de su cuenta de Twitter. Debo decir que hoy en el Diario Oficial de la Federación aparece ya este decreto, el decreto donde se adiciona un artículo 97 bis al Código Penal Federal. Dice: artículo único, se adiciona un artículo 97 bis al Código Penal Federal para quedar como sigue: artículo 97 bis, de manera excepcional, por sí o a petición del Pleno de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada. El Ejecutivo Federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales. Se publica pues este decreto hoy, miércoles 30 de octubre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, y esto ya significa la puerta de entrada precisamente para la libertad de Patistán. Desde luego es una norma que servirá para casos subsecuentes, pero es clarísimo que es una decisión que se toma desde el Congreso y desde el Ejecutivo para resolver lo que el Poder Judicial no logró resolver en su momento por razones diversas. Los tweets de Enrique Peña Nieto de ayer dicen lo siguiente: el día de mañana, o sea hoy, publicaré en el Diario Oficial de la Federación, es decir, lo que acabo de leer, las reformas al Código Penal Federal en materia de indulto aprobadas por el Congreso. El siguiente tuit dice: este mismo jueves, la reforma entrará en vigor e indultaré a Alberto Patistán Gómez, dice el presidente de la República en este mensaje breve pero fundamental para dar la libertad a Alberto Patistán. Una historia emblemática, un caso que, como decíamos, colocó al sistema de justicia en un enorme desafío que, pues al final de cuentas, no se pudo resolver por la vía de lo judicial, y se abrió la puerta por la vía del indulto presidencial, a partir de la acción del Congreso que modificó lo que hoy se presenta en el Diario Oficial de la Federación. Un mensaje de Peña Nieto retuiteado 1391 veces hasta este momento, según nos dice Kiren Miguel. Conversamos con el profesor Alberto Patistán de visita, de presencia en la Ciudad de México hace algunos días, como le comenté, una conversación que sostuvimos para CNN, y creo que vale mucho la pena recuperar apenas un fragmento de lo que Patistán nos contó
de su historia, de cómo fueron las cosas, de cómo fue acusado, de cómo fue procesado, de cómo fue sentenciado, de cómo durante 13 años se mantuvo en la cárcel Alberto Patistán. Estamos frente a un caso por el cual se han pronunciado todo tipo de organizaciones de derechos humanos, se organizaron pues grupos de personas que solidariamente se han manifestado por la libertad de Alberto Patistán, desde luego en Chiapas. En la localidad de donde es Patistán ha habido una gran cantidad de manifestaciones, de marchas, de expresiones solidarias para Patistán. A nivel internacional también se han emitido pronunciamientos muy relevantes, de figuras muy relevantes a nivel internacional, y el caso de Patistán es eso, un caso emblemático donde confluyen todos los retos y desafíos no cumplidos de un sistema de justicia que finalmente dejó a Patistán en la cárcel y que saldrá por la vía del indulto presidencial. Esto es parte de lo que el profesor indígena chiapaneco nos dijo hace algunos días, probablemente en lo que sea la última entrevista de Patistán en cautiverio. Subieron los campos y fue un día 12 de junio. Yo iba a mi trabajo, normalmente. ¿A la escuela? A la escuela estaba yo en una reunión. Hay constancia, de hecho el supervisor me extendió constancia de él. Sabe que estuve en la reunión. Y no solo, sino porque también el 12 de junio se celebró una fiesta en Simón Bolívar, que es San Antonio del Pueblo. Entonces cuando terminé mis compromisos allí en la delegación de esto, en la supervisión, salgo y voy a echar mi paseo en el pueblo de Simón porque hay una feria. Entonces platicamos, todo lo normal para mí. Platicamos, de hecho hay un regidor, se llama Ramón Gómez Hernández. Ese regidor, entonces me vio ahí en el parque central, porque ahí también fueron a la feria. Ahí estoy, es mi compadre, hasta eso. Entonces platicamos, y de repente entonces alguien le notificó que había sucedido esta emboscada. Y me llama, dice, Patistán, venga, sale. Y fui, y dice, hay una desgracia que pasó. ¿Y qué pasa? Le digo, apenas dice una emboscada. Parece ser, dice que mataron a unos policías. Ay, caray, le digo. Entonces, ya toma, vamos a ver a rato, ya voy a pasarle de regreso, le digo, dentro, por ahí, como la 1 o la 2, voy a regresar, voy a ver quiénes son, le digo. Él le hace constar, yo sé que él lo va a escuchar, él lo sabe. Y cuando declara, entonces, hasta le puse su nombre, porque estaba conmigo. Entonces pasó así. Pues no se puede llamar defensa porque no lo tuve. Porque en el momento que me agarran, me llevan con uno. ¿A dónde le llevaron? A la capital, creo, porque ni siquiera me di cuenta porque me pusieron un morral. Cuando me agarran, sí, morral, pues me agarran en el puesto del bosque, de allá hasta Tulca, que son como 2 horas y media o 3 horas, pues ya saber hasta dónde iba yo. Me comienzan a interrogar, el Ministerio Público Federal, creo, entre otros por ahí, pero como yo no tengo conocimiento de estas cosas, o sea, para nada, ¿no? Entonces me comencé a preguntar, pues yo comencé a decir tal como son las cosas, ¿no? O sea, ni defensa, ni nada. Ya había yo dicho todo lo que tenía que decir, ya fue cuando me dice, llegó una persona, mujer, se dice, yo soy una defensora pública, o sea, de oficio. Dice, te vengo a defender, pero ¿de qué se había pasado todo? El regidor entonces que acabo de mencionar, también le puse su nombre. Y mi familia también, como somos compadres, le decir que hiciera el favor de decir la verdad, no inventar una cosa sino la verdad. Dijo el regidor, es que yo soy el oro de la presidencia. Ya sabe el presidente que si voy, me quita de la chamba. Pero como tengo necesidades de las quincenas con mi esposa, dice, no puedo ir a testiguar en Pakistán. Así de plano. Así de plano. Es mi compadre. Y así fue. Pero varios de ellos entonces, así fue. ¿Usted está preparado para la libertad? Desde el principio sí, he sentido la libertad. ¿Por qué dice eso? Porque mi conciencia está limpia, Carlos. Y eso es lo que me mantiene tranquilo. Esa es la verdadera libertad. Es la verdad que siento porque estoy limpio en conciencia. Ante los ojos de Dios, soy inocente y estoy limpio. ¿Y es eso? La pregunta que me hizo que si yo solicitaría el indulto del presidente. Mi respuesta, como le digo, si llegaría a fallar el tribunal, pues en mi mente hasta ahorita no ha pasado nada, ¿verdad? Sino que voy a esperar a ver qué pasa en el tribunal. Pero en caso contrario, que llegarían lo mismo a dictarme la sentencia, pues ahora sí que yo no solicitaría directamente al presidente, sino que ahora sí que voy a esperar a ver qué va a pasar, ya depende del presidente.
Esto es lo que decía Patistán en otra entrevista tiempo atrás, en donde le preguntábamos si estaba dispuesto a pedir o a solicitar amnistía, indulto o una figura de esta naturaleza. Y bueno, pues ya ha escuchado usted en esta parte final de esta otra entrevista que Patistán decía, vamos a ver qué va a pasar, depende del presidente si el asunto se presenta en esos sentidos. Él desde luego en algún momento dijo, no tienen de qué indultarme o perdonarme porque soy inocente. Y bueno, pues ahora tenemos ya una circunstancia totalmente nueva que tiene que ver con lo que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación, esta adición al artículo 97 bis del Código Penal Federal que le permite al presidente precisamente llevar a cabo este indulto y sobre todo pues lo que implica que esta adición hable de que puede dar el indulto el presidente de la República cuando se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y la seguridad públicas, expresando sus razones y sus fundamentos, y cuando existan, este es el gran asunto de la adición que se hace al código, y cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada, que desde luego es el caso Patistán. Gabriela Patistán, la hija del profesor preso, adelantó que su padre aceptará el indulto. La reforma aprobada reconoce ahí que el proceso contra su padre pues, implica reconocer, como decíamos, violación a sus derechos. Esta adición es lo que permite que la persona que va a ser beneficiada con el indulto acepte el indulto, que es que se adiciona al Código Penal Federal que el presidente de la República puede indultar a alguien cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada. Esto cualitativamente da una posibilidad distinta a la que en su momento se tuvo de indultar a Patistán de otra manera. Con esta adición se abre la puerta para una libertad en donde se reconozca que hubo violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada. Gabriela Patistán, la hija del profesor preso, dice que su padre aceptará el indulto y lo dice de esta manera. Hay que recordar que Alberto Patistán se encuentra todavía en la Ciudad de México, está recibiendo tratamiento médico por diversos padecimientos que tiene de un tiempo para acá. Esto dice Gabriela Patistán. Ya sería lo único recurso que hoy queda para apelar su libertad y pues posteriormente ya veremos en cómo demostrar pues su inocencia.